Al estudio de nuestra Constitución, la Constitución de esta iglesia local, donde es un documento, no vamos a cansar de repetirlo, que nos guía, que nos ayuda, que nos da las directrices, las normas, las reglas, todas que se desprenden de la palabra de Dios para cómo nosotros tenemos que convivir y vivir entre nosotros como iglesia. Toda institución necesita una constitución, porque ella es la que da a cada miembro de esa constitución, sea cual sea, aún la constitución, una institución del mundo, necesita unas reglas, unas normas para que pueda haber una buena convivencia entre unos y otros. Estamos concluyendo, como he dicho, el estudio de nuestra Constitución y estuvimos tratando esos temas contemporáneos que surgen, se levantan dentro de la Iglesia, que son contrarios a la palabra de Dios, que están teniendo una gran influencia dentro de las iglesias y que no son conformes a lo que Dios enseña en su palabra. Hemos visto en la primera sección el tema de la mujer en la iglesia, qué lugar debe ocupar la mujer dentro de la congregación. Llamó Jesucristo a las mujeres a ocupar esos puestos de diácono o de pastor dentro de una congregación. En la sección número 2 estuvimos considerando el tema de los matrimonios mixtos, como el Señor enseña en su palabra que no es de su voluntad que su pueblo tenga matrimonios con personas que no sean convertidas, que están fuera de la iglesia, que no pertenecen a la iglesia de Cristo. En esta última sección, número 3, estaremos considerando el tema de la adoración. Vamos a leer lo que dice la sección número 3 de nuestra Constitución en cuanto a un tema tan relevante como este en nuestros tiempos, que es la adoración a Dios. Dice así: dada la influencia y el protagonismo que está cogiendo la música en la adoración de la Iglesia, se hace necesario establecer en esta Constitución lo que hemos venido haciendo y lo que esta iglesia quiere mantener para adorar a Dios en referencia a la música. Considerando lo que afirma nuestra confesión de fe en el capítulo 16, párrafos 1 y 5, que hemos así considerado el tema de la adoración y sus implicaciones, usamos un instrumento para adorar, preferentemente el piano o un órgano, y no porque estos sean santos o más santos, o con ellos nuestra adoración será más agradable a Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pues adoramos a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice en Colosenses 3:16. Pero adoramos a Dios desde nuestros corazones a través de nuestras bocas. El instrumento es solo para unificar el ritmo en el canto de la congregación y la melodía, no para hacer la adoración más agradable a Dios. Esta forma es la que nos ayuda a quitar protagonismo de músicos y de hombres en nuestra adoración pública para centrar nuestras mentes y corazones en Dios, a quien debemos adorar. Quisiera que podamos tener la meditación en esta mañana acerca de este tema de nuestra adoración, un pasaje que está en Juan capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24, abre tu Biblia. Vamos a leer allí unas palabras de Jesucristo. Juan 4, versículo 24, Cristo declaró diciendo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración en espíritu y en verdad. Esta es la adoración a Dios según Cristo. Este es el tipo de adoración que Dios requiere de su pueblo que lo adore. Este es uno de los temas más necesarios, hermanos, en las iglesias. Es un tema vital e importante dentro de la iglesia en nuestra generación. El tema de la adoración a Dios. Hablábamos hace un momento con Javier, comentando que este sería el tema que vamos a tratar en esta mañana. Es un tema que nunca
está de más estar siendo conscientes de Él continuamente, en la vida de cada uno de nosotros. La adoración a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, hermanos, en medio del pueblo de Dios en nuestros días. Específicamente en un tema como este, que es la adoración. Cosas extrañas son realizadas en muchas iglesias con el título de adoración a Dios. Cosas irreverentes, cosas mundanas son usadas en la adoración a Dios. Todo tipo de fuego extraño es traído al altar del Señor. Y como todo lo que nosotros hacemos como culto al Señor reunidos como pueblo de Dios es adoración, y como personas que adoramos a Dios, entonces nosotros queremos saber, ¿verdad?, lo que Dios demanda de nosotros en cuanto a su adoración. Cómo Dios desea ser adorado por su pueblo. ¿Qué es lo que Dios prescribió en su palabra en cuanto a un tema como este? ¿Cómo Dios lo prescribió? Porque es claro, hermanos, que Dios prescribió de qué manera Él quiere ser adorado por medio de su pueblo. Porque Dios no dejaría su propia adoración, la adoración de un Dios que es trino, la adoración de un Dios que es santo, justo, que se revela por medio de sus atributos en manos y en el mero placer de la imaginación de simples hombres. Dios no haría tal cosa. No, hermanos, Dios prescribió la manera en la que Él quiere ser adorado según su santidad. Y no hay un mejor pasaje en el cual nosotros podemos considerar cuál es la voluntad de Dios en cuanto a su adoración, que en este texto de Juan capítulo 4, versículo 24, con las palabras de Jesucristo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué nosotros vamos a iniciar aquí? Porque este versículo es primordial a la hora de hablar de la adoración a Dios. Porque nosotros necesitamos de definiciones en la iglesia. Necesitamos definir las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Para todo aquello que vamos a realizar dentro de la iglesia, nosotros necesitamos definiciones, necesitamos directrices, necesitamos principios, porque de otra manera nosotros no sabremos cómo realizar algo que sea agradable a Dios. Necesitamos definiciones. Y eso es lo que vemos en las palabras de Cristo aquí. Vemos una definición clara con respecto a la adoración a Dios. Él dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, y aquí está la directriz, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cristo nos dice que es claro y es necesario, pero es algo que importa, es algo de tremenda importancia. Debe ser de esta manera. El criterio es en espíritu y en verdad. Esta es una directriz de parte de Cristo, es un principio claro que encontramos en la palabra de Dios establecido para nosotros, y muy importante que cada uno de nosotros la aprendamos, porque de otra manera nosotros no sabremos cómo realizar, repito, algo agradable para Dios. Porque siendo Dios un ser totalmente desconocido para nosotros antes de salvarnos, ahora Él, al llamarnos a que nosotros vengamos a relacionarnos con Él, necesitamos tener bien claro lo que Él nos pide. Porque es Él quien nos llama a cómo tenemos nosotros que relacionarnos con Él. Por eso necesitamos establecer definiciones en la iglesia, directrices en cuanto a cómo agradar a Dios en todo lo que hacemos. En todo. Necesitamos la dirección de la palabra de Dios, sus principios. Y como hijos de Dios que somos, esa debe ser entonces, hermanos, nuestra meta. Buscar relacionarnos con nuestro Dios y Padre de la manera que Él nos manda, porque el deseo nuestro es agradarle, ¿verdad? Y para que eso se dé, la iglesia necesita de definiciones y directrices en cuanto a todas las cosas. Pero en cuanto a todo, pudiéramos preguntar, en cuanto a toda nuestra manera o nuestra nueva manera de vivir y de servir a nuestro Dios. Necesitamos que sea Él quien nos guíe y nos diga y nos señale cómo debemos hacer. Por eso en este tema tan vital como la adoración a Dios, es muy importante que nosotros comencemos con la siguiente consideración. Esta es, la palabra de Dios nos enseñan dos tipos de adoración. Dos tipos de adoración encontramos que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es muy importante.
Y muy necesario, hermanos, que lo tengamos claro. Porque esta verdad, saber esto, conocer esto bien definidamente, es el pilar en la hora de considerar el tema de la adoración al Señor. Hay dos tipos de adoración. ¿Cuáles son esos dos tipos de adoración? Bueno, el primero de ellos, o la primera de ellas, está la adoración que envuelve toda la vida del creyente de manera individual. Esa es la primera manera que encontramos que nos enseña la palabra de Dios de cómo adorar a Dios. Es decir, una vida que adora a Dios. Una vida que es vivida enteramente para la gloria de Dios. Y la segunda, esta es la adoración que envuelve la reunión del pueblo de Dios en un culto directo hacia Dios, vertical, dirigido al Señor. Es una adoración dirigida de una manera directa por la iglesia, reunidos todos en un culto solemne al Señor. Pero muchas personas, especialmente los jóvenes de la generación de nuestros días, de las iglesias evangélicas, parecen no hacer esta diferenciación establecida en la palabra de Dios. Y al no conocer esta diferenciación, es que da entonces lugar a esas cosas egocéntricas, mundanas, y de toda confusión que vemos hoy en día en la adoración, en los cultos al Señor en tantas iglesias. El antropocentrismo, la definición dice, siendo una concepción filosófica que considera y sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Según esta filosofía, los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Esa es la definición del antropocentrismo. Es la proyección del ego. Esta filosofía es la que está dominando la adoración a Dios en las iglesias. Ya que nosotros somos el centro del universo, queremos también ser el centro de la adoración a Dios. Aunque venimos y decimos que nuestra adoración es para Dios, pero bueno, es para Dios, pero también es para nosotros. Aunque no nos atrevemos a confesar directamente qué es directamente para nosotros. Otras cosas que comanda la adoración a Dios también es el mundanismo. El mundanismo es copiar, es traer las cosas y el estilo del mundo en la adoración del pueblo de Dios. Y el problema, precisamente, hermanos, es este. Que muchos creyentes, aún creyentes verdaderos, aún creyentes sinceros, desconocen, hermanos, esta verdad. No saben hacer la diferenciación entre una adoración y la otra adoración. Comencemos entonces, de manera breve, por este primer tipo de adoración. Es la adoración que envuelve toda la vida del creyente, de una persona que es nacida de nuevo, por supuesto, que ha sido llamado para vivir para la gloria de Dios. Es todo aquello que nosotros hacemos. Todas nuestras mejores decisiones, todo aquello que nosotros escogemos, todos los caminos que nosotros decidimos seguir, debe ser con vista en busca de la gloria de Dios. Por eso nosotros existimos. Para eso nosotros hemos sido salvados por Dios. Y así nosotros decidimos vivir entonces. Así nosotros escogemos, andamos por esta vida en vista a la glorificación de nuestro Dios y Padre. Nuestras grandes decisiones como ¿qué carrera elegir en nuestra vida? ¿Dónde viviremos? ¿Con qué tipo de personas nos casaremos? ¿En qué iglesia nos congregaremos? ¿De qué manera criar a mis hijos? ¿De qué manera vestirme? Etcétera y etcétera. Estas son importantes y grandes decisiones que tendremos que tomar en nuestras vidas. Y todas estas decisiones, hermanos, deben envolver el principio de glorificar a Dios en temor al Señor y de vivir para Él, siendo yo menguado cada día y siendo su voluntad la que predomine en toda mi vida. Esta es la primera adoración que nos enseña la Biblia. Una adoración que envuelve toda la vida y existencia del creyente.
Y voy a dar apenas 2 pasajes que establecen este tipo de adoración. Colosenses capítulo 3, versículo 23 leemos: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pablo, al escribir estas palabras a los colosenses, cuando habla de hacerlo todo de corazón, aquí Pablo, más que de sentimiento, hermanos, Pablo está hablando de un culto racional. Él está hablando de todo lo que nosotros escogemos, de todo lo que nosotros decidimos racionalmente. Las decisiones que nosotros tomamos deben ser ofrecidas a Dios, como para el agrado de Él. Si yo tomo una decisión con respecto a algo en mi vida, es porque a mí me vino a la mente un principio de la palabra de Dios, sabiendo que eso es agradable o desagradable a Dios. Estoy tomando entonces una decisión que es conforme a la voluntad de Dios, y eso es tomado por Dios como una adoración a Él. Porque observo su principio a la hora de tomar la decisión en mi vida. Y esa decisión es algo racional, es algo que ha envuelto mi mente. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y para los hombres que dice Pablo aquí, por supuesto que nos incluye a nosotros mismos propiamente. ¿Por qué yo no me he visto de manera indecente? ¿Por qué? Porque yo entiendo con mi mente que Dios es santo, y yo al escoger una vestimenta, yo hago esto teniendo en vista esta cuestión. Y eso es un acto de adoración a Dios, porque estoy teniendo en cuenta su principio a la hora de decidir cómo voy a vivir. Y así es como me manejo a lo largo de toda mi vida y con todas mis decisiones. Por eso Pablo dice: todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y para hacer las cosas que le agradan al Señor, yo debo conocer su voluntad a través de mi mente. Mi mente tiene que conocer esa voluntad de Dios, y todo lo que hago en mi vida, todo lo que decido en mi vida, positivamente o negativamente, conforme a la palabra de Dios, se convierte entonces en una adoración racional a Dios. Y esta es el tipo de adoración, hermanos, que nosotros conocemos, que enseña la Biblia, que es una adoración que ocupa toda nuestra vida. ¿Se entiende? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, vemos también este principio. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Vemos cómo Pablo coloca aquí los temas más simples y básicos de la existencia humana. Comer, beber y prácticamente todo lo hecho en la vida cabe en este principio. Es la adoración de toda la vida de una persona que es nacida de nuevo, que es salva. Toda nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios. Y claro que sí, hermanos, porque nosotros ahora le pertenecemos a Él. Nosotros hemos sido resucitados juntamente con Cristo para una nueva vida para Él. Entonces, ¿cómo es que viviremos una vida solamente dedicada a nosotros? Eso sería una adoración para el ego. Eso sería una vida dedicada al yo. Sería el servirse a sí mismo. Pero no, hermanos, nuestra vida ha sido comprada a precio de la sangre de Cristo para el servicio y adoración solamente a Dios. Entonces, este es el principio, o el primer principio del tipo de adoración que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Es una vida vivida completamente para la gloria de nuestro Salvador. Y el otro tipo de adoración es una adoración que es más directa. Es una adoración preorganizada. Es una adoración preestablecida. Es pensada anticipadamente. Y esta adoración es la adoración a Dios realizada por el pueblo de Dios cuando éste está reunido en culto al Señor de manera vertical a Dios, de manera directa a Dios, proposital, preestablecida a Él, directamente a Él. Este es el otro tipo de adoración que encontramos que enseña la palabra de Dios. Y esta adoración es más bien diferente a la primera adoración que consideramos al principio. ¿Por qué? Porque ella es realizada según nos enseña el Señor Jesús en Juan, capítulo 4, versículo 24 que leímos. Ella es en espíritu y es en verdad. Esta adoración deja de lado todo tipo de acto físico. Ella es en espíritu y en verdad.
Esta adoración deja de lado todo lo relacionado con la vida ordinaria y con nuestra vida común. Es una adoración guiada y parametrada por principio, por directrices que encontramos en la palabra de Dios. Ella es regulada por Dios. No debemos perder esto de vista, hermanos. La Biblia nos habla de dos tipos de adoración que el creyente debe dar a Dios. El alma se dirige a Dios, reunida junto con el pueblo de Dios, en un culto solemne al Señor. Es una adoración directa. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios iba al templo, o ellos iban al tabernáculo, mucho más atrás, de manera intencional y de manera preestablecida para ellos, proposital, como reunirse y ofrecer sacrificios al Señor. Ellos llegaban allí y ellos sabían lo que tenían que hacer. Algo estaba prescripto para ellos en su manera de adorar al Señor. Es decir, la idea es que el pueblo de Dios se reúne para rendir culto al Señor en los días de hoy y de una manera predefinida, preestablecida. Nosotros, hermanos, ya sabemos lo que va a suceder aquí. No nos vamos a sorprender. Ya sabemos cómo será nuestro culto y lo que sucederá. Y lo hacemos de una manera directa, juntos, en culto al Señor. Nosotros debemos guardar este principio en nuestras mentes. Estas dos formas de adoración a Dios. Una es, repito, a lo largo de nuestra vida, y la otra es una especial. Es una adoración directa dirigida a Dios en la iglesia con el pueblo de Dios cuando éste está reunido. No debemos perder de vista este principio, hermanos, y si lo tenemos claro en nuestra mente, no tendremos ninguna dificultad entonces de discernir el escenario evangélico de adoración que nosotros vemos en los días de hoy. ¿Por qué es necesario enfatizar esto? Porque mucha gente se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué no podemos tener grupos en la iglesia? ¿Por qué no podemos tener un cuarteto, un quinteto? ¿Por qué no podemos tener un solo? ¿Por qué no podemos tener una banda de música? Una banda de jóvenes, orquestas, coros. ¿Por qué no podemos hacer presentaciones teatrales? Y no podemos tener esas cosas de tal naturaleza. ¿No dice la Biblia que lo que importa es que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para la gloria de Dios? ¿Por qué no podemos traer estas cosas en la adoración al Señor y adorarlo a Él a través de ellas? Un creyente, hermanos, al hacerse esta pregunta, lo que está haciendo es dando a entender el desconocimiento que él tiene del hecho de que hay un principio establecido por el propio Señor Jesucristo para la adoración a Dios. Y cuando un creyente está en esta posición, esto es algo trágico para él. Trágico. Porque la adoración a Dios, la alabanza a Dios, claro que ella es preestablecida por Dios. No se trata de hacer lo que nosotros queremos hacer. No es algo que se trata de la ley de la libertad cristiana. Hermanos, claro que no. Porque hay principios en la palabra de Dios que normalizan y regulan la adoración conjunta del pueblo de Dios. Y si nosotros confundimos la adoración que debemos tener a Dios en nuestra vida, esa que es a lo largo de la semana que tenemos nosotros, con esa otra adoración específica del pueblo de Dios establecida en la palabra de Dios, ahí es cuando se arma el gran desorden dentro de la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo se refiere aquí en Juan capítulo 4, versículo 24, a un tipo de adoración que es diferente, que es distinta, es traída por Él mismo a la casa de Dios para que le adoren allí. Dios es espíritu, dijo Cristo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Claro que este tipo de adoración, repetimos, no se está refiriendo a la adoración ordinaria y normal de toda la vida, porque adorar en espíritu y en verdad es una adoración especial, es diferente, porque no podemos aplicar a nuestro tipo de adoración normal de toda la vida este principio de adoración en espíritu y en verdad. Nosotros no abrimos nuestra nevera en espíritu y en verdad. Nosotros no comemos y bebemos en espíritu y en verdad.
Nosotros no conducimos nuestro coche en espíritu y en verdad. Nosotros no podíamos hacer 1001 cosas, hermanos, diariamente en espíritu y en verdad. Así que la definición de este versículo que nos da el Señor de adorar en espíritu y en verdad se refiere a la adoración de la iglesia unida en el día del Señor. Y todo creyente debe entender claramente este principio. El acto directo de adoración a Dios es más elevado que cualquier cosa que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque es una adoración especial. Es una adoración dirigida al Dios vivo. Y es el mismo Señor Jesucristo quien establece este tipo de adoración aquí a Dios. Aquí está el Señor Jesucristo en este momento cuando Él dijo estas palabras. Dios encarnado en este mundo. Aquí está la ley ceremonial pasando, quedando hacia atrás. Aquí está Cristo cumpliendo todas las cosas. Y ahora Él pasa a explicar a su pueblo redimido por Él cómo deben acercarse a Dios en adoración. Deben adorarlo ahora no más de aquella manera litúrgica, como lo hacían en el templo o como lo hacían en el monte, sino que ahora es de una nueva manera, dice el Señor, la cual Él la llama en espíritu y en verdad. Debemos hacer una observación aquí en este versículo 24, cuando se refiere a espíritu. Acá nos dice, Dios es espíritu. Cuando dice esto, es claro que está hablando acerca y se refiere a Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, y esta otra segunda palabra, espíritu, está ahí minúscula. La palabra espíritu se refiere a Dios como espíritu y no como criatura, por eso hace esa diferenciación. Dios es espíritu. Y el segundo espíritu se está refiriendo al espíritu del ser humano. Se está refiriendo al alma. Y no se refiere al Espíritu Santo, como muchos dan a entender. Y es necesario aclarar esto precisamente por esto, porque muchas personas toman este versículo para enseñar que nosotros debemos adorar a Dios a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, y ahí nosotros debemos dejar que Él controle la situación. Debemos dejar que el Espíritu fluya y haga su obra. Tenemos que dejar que Él hable de la manera que Él quiera hablar, con el lenguaje y el idioma que Él quiere hablar. Debemos dejar que el Espíritu baile si Él quiere bailar. Tenemos que dejar que el Espíritu se mueva en medio de nosotros. Dejemos al Espíritu Santo manifestarse como Él quiera en medio de la iglesia. Pero este texto no se refiere al Espíritu Santo de Dios, sino a nuestra alma y a nuestro espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es adorar a Dios entonces en espíritu? Con tu espíritu, porque es eso lo que está diciendo Cristo. Quiere decir que yo ahora adoro a Dios a través de mi alma y ya no a través de mi cuerpo. ¿Yo puedo bailar en la adoración? ¿Yo puedo traer a Dios una ofrenda a través de movimientos corporales? Hermanos, por supuesto que no. Porque la adoración establecida por Cristo, ella es espiritual y es conforme a su verdad. Ella está relacionada al alma y no al cuerpo. No se trata del cuerpo, se trata del alma. Lo que el Señor nos quiere dar a entender que ya no será una adoración relacionada como en el pasado, por medio de ritos, ceremonias, acciones, traer aquellos sacrificios, las procesiones, el olor, el incienso. ¿Puedo adorar a Dios a través de estas cosas en la iglesia de Cristo hoy en día? Hermanos, no, porque ellas no son espirituales, sino que son físicas. Ellas tuvieron un mensaje espiritual en su momento, que fueron cumplidas a través de Cristo, pero la ley ceremonial ya pasó. Ellas son cosas físicas. Ya no debe ser así. Volvamos a nuestro pasaje de Juan 4, leemos allí en el versículo 19, para entrar en el contexto de lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, palabras de la mujer samaritana. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí está el Señor Jesucristo en conversación con esta mujer. Por allí se encontraba el monte Gerizim, que era el monte el cual donde los samaritanos subían para poder adorar y ofrecer sus sacrificios a Jehová. Por otro lado estaba Jerusalén. Allí estaba el templo establecido por Dios con todas las ceremonias, con todas las directrices establecidas claramente por Dios de cómo adorarlo. Y esta mujer dice, nuestros padres, es decir, nuestra tradición, lo que nos enseñaron hasta aquí, adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y el Señor nos da una respuesta aquí que nos lleva al principio de la verdadera adoración. Mujer, créeme, dice él, que la hora viene. Es decir, Cristo está cumpliendo su misión. La venida de Cristo ya trajo la plenitud del cumplimiento de los tiempos. Él morirá, resucitará, así cumplirá toda justicia y a través de él Dios comenzará a cumplir su plan de traer a las naciones a la verdadera adoración a Dios. Él le dice, créeme, le dijo, la hora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, porque Cristo ya está presente, por eso Él dice eso, cuando los verdaderos adoradores, es decir, los salvados verdaderamente, aquellos regenerados, aquellos que han nacido de nuevo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo podemos ver, hermanos. La mujer samaritana está literalmente preguntando algo muy interesante aquí en este versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es interesante que esta palabra, adoraron, adorar, o adoran y adoren, allí en el versículo 24, en el original nos habla de una manera expresa que tenían los judíos de adorar a Dios. ¿Cuál era esa manera? Los judíos adoraban a Dios postrándose en tierra y tocando su frente con la tierra. Y esta era una señal de autohumillación delante de Dios. Es decir, allí se estaba disminuyendo delante de aquel al cual estaba adorando. La traducción de la palabra es postrarse. Esa palabra adorar. Y eso es lo que ella está preguntando al Señor. Señor, nuestros padres se postraron delante de Dios en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe postrar delante de Dios. Eso es lo que ella está diciendo. Es decir, ¿dónde es que tenemos que hacer estos actos físicos de adoración al Señor? Es lo que está preguntando ella. ¿Es en este monte o es allá en Jerusalén? Ya que tú eres profeta, dínoslo. ¿Templo o monte? ¿Dónde tenemos que postrarnos? Esta es la pregunta, es una pregunta directamente acerca de la adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Hermanos, y este es el contexto del versículo 24. Y la respuesta del Señor Jesús establece aquí para su iglesia el principio de la adoración cristiana, esta forma de adoración conjunta del pueblo de Dios. El versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores se postrarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Versículo 24, Dios es espíritu y los que se postran en espíritu y en verdad es necesario que se postren. Ella se está preguntando, Señor, ¿dónde haremos estas cosas físicas ordenadas por Moisés en el pasado, sacrificios, inciensos? Todas estas cosas físicas, ¿dónde? Y el Señor le dice, ustedes ya no se postrarán más físicamente, sino que ahora será algo del alma, será algo del espíritu, porque Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu. Este es el principio de la adoración pública, de la adoración congregacional, hermanos. Es algo del alma, de la mente, basado en la obra del Señor Jesucristo a favor de su iglesia. Es en espíritu y es en verdad.
Pero adorar al Señor en el Espíritu significa algo más. Que cuando estamos en el culto juntos, eso implica también la mente del Espíritu. La mente del Espíritu. Porque la mente, hermanos, es el lugar de la morada del alma. Llegó a decir un puritano, la mente es el palacio donde habita el alma, o donde habita el espíritu, que son dos palabras intercambiables que la Biblia usa para referirse a la misma cosa. El alma está en la mente y desde allí es de donde la mente opera en todo el cuerpo. El alma es real, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el alma del hombre existe. Es algo real, es espiritual, ella no es material, es inmaterial, pero está en algún lugar dentro de nosotros. El alma existe, es real y está en un lugar dentro de nosotros, pero no está en nuestro codo, hermanos. El alma no está en nuestro pie, ni en nuestra rodilla, ni en nuestro hombro. Porque no es el pie, no es la rodilla, ni es el hombro quien comanda el cuerpo, sino que el alma opera en la mente y esa parte física que llamamos el cerebro y todo ese sistema nervioso, resulta que el alma opera en nuestra mente, dándonos así nuestra personalidad. El alma habita en nuestra mente. Así como un músico coge un instrumento musical y él aplica su mente en aquella cosa inanimada y esa cosa produce música, así también el alma se aplica a la mente y produce lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora. Así que adorar a Dios en espíritu significa adorar a Dios también con la mente. Y esto, hermanos, es algo tremendamente importante. Es tremendamente importante para la iglesia. Porque si perdemos esto de vista, nuestra adoración será una adoración mundana. Será una adoración del cuerpo, carnal. ¿Cuándo yo adoro en espíritu? Yo adoro en espíritu cuando yo adoro en el entendimiento, con la mente. Recuerda, la mente es el lugar donde habita el alma y a través de la mente es que todo ser se expresa. Alguien podría preguntar, ¿entonces no hay lugar para los sentimientos en la adoración? Claro, hermanos, que sí, que hay lugar para los sentimientos en la adoración. Pero los sentimientos deben estar en su debido lugar. En su debido lugar, porque conforme yo adoro a Dios con la mente, comprendiendo, diciendo y declarando verdades, es como mis sentimientos entonces responderán a cómo yo entiendo esas verdades. Con alegría, con gratitud, en conmoción, son las respuestas a aquellas cosas que yo entiendo con mi mente. Una buena ilustración sería la siguiente, para poder entender mejor esto. Piensa en el alma como si esta fuese un enorme tren. Un tren compuesto por una locomotora y varios vagones, con muchos vagones. Así como el alma está compuesta con muchas facultades. Ahora piensa en ese primer vagón, el más grande, el más potente, el que lleva el motor, el primero de todos. Es la locomotora, es la mente racional, es la locomotora. La mente racional es la que va en la parte delantera del alma. Los vagones que completan ese tren del alma son nuestras grandes facultades. Las afecciones, las emociones, la memoria, la conciencia. Claro que todas estas cosas es como que hace parte de una sola composición. Pero nosotros las separamos aquí para que nosotros podamos entender cuál es el lugar que ocupa las emociones en el momento de la adoración. Entonces la mente comprende la palabra de Dios. Es la locomotora. Entonces esta conduce la adoración y conforme la mente va comprendiendo las verdades que encontramos gloriosas, santas y elevadas en la palabra de Dios, entonces las emociones son atraídas.
Es decir, los vagones de las emociones son arrastrados por la locomotora de la mente. ¿Y qué pasaría, podría preguntar algo, si yo desenganchara el vagón de las emociones de la locomotora de la mente? ¿Yo podría continuar adorando correctamente a Dios? Hermanos, claro que sí. Porque la locomotora, ella puede seguir adelante sin depender de los vagones. Ella adora con la mente. Sí, pero si eso sucediera, yo me sentiría un poco frío en el momento o en el tiempo de la adoración, como sin emociones. Sí, hermanos, pero adorar a Dios es una cuestión de obediencia. Es una cuestión de obediencia. Y como yo entiendo con mi mente lo que Dios me pide, entonces yo vengo a la casa de Dios a adorarlo. Y conforme yo voy oyendo la palabra de Dios, conforme yo voy confesando mis pecados al Señor en comunión con mis hermanos, aquel vagón de los sentimientos entonces se conecta nuevamente a la locomotora de los pensamientos. Así, entonces, los sentimientos tienen su debido lugar. Así como no son los vagones los que jalan por la locomotora, sino que es al revés, así tampoco son los sentimientos los que jalan, no son los sentimientos los que dan inicio, ni son los sentimientos que establecen la adoración, sino que es la mente basada en la verdad y entonces las emociones responden correctamente en lo que la mente entiende. Y de esta manera funciona y opera en todos nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. Es de esta manera. Por ejemplo, tú recibes una multa. Abres tu correo y recibes así una multa, una mala noticia. Y tus emociones comienzan a preocuparse y comienza a afanarse. Una multa, tengo que pagar y no tengo el dinero. ¿Se dan cuenta de lo que pasó ahí? Vemos cómo las emociones responden a una verdad que yo acabo de comprender. Y no al revés. Primero vino la información, vino la verdad, y mis emociones reaccionan conforme a esa verdad. Otro ejemplo podría ser, yo recibo la noticia que voy a ser padre. Y al escuchar esa verdad, mis emociones fluyen y me lleno de alegría, de gozo, de gratitud a Dios. ¿Vemos cómo las emociones responden a una verdad que yo acabo de comprender, hermanos? ¿Y viene el orden? Las emociones no llegan primero, sino que primero llega la verdad. Primero llega la verdad y luego llegan las emociones que responden de acuerdo a esa verdad. Adorar a Dios con el Espíritu es lo que significa también adorar a Dios con nuestra mente. Por eso, hermanos, es un error tremendo en el culto de adoración a Dios tratar de mover primeramente por medio de las emociones a las personas. Es un tremendo error. Es un error tratar primeramente de mover las emociones de las personas antes que mi mente comprenda lo que está sucediendo y lo que yo estoy haciendo y debo hacer aquí. Este es uno de los grandes errores de la adoración de la iglesia contemporánea. ¿Por qué? Porque es obvio que el motivo primario de ese tipo de adoración son los sentimientos, son las emociones y no promover la verdad de Dios en la iglesia. Porque lo primero que se hace es tocar una música instrumental, quizás al inicio, bellísima, bien ejecutada, para que tú vayas comenzando a calmarte y entres en ese tipo de trance. Y detrás de eso toda una ingeniería de sonido, de luces bajas, un buen ambiente. Allí están tus emociones siendo controladas por todo ese contexto que está llamando la atención a tus emociones. Acto seguido, quizás unas presentaciones. Estamos quizás describiendo un poco los cultos de adoración en los tiempos de hoy. Quizás unas presentaciones hechas por los niños. Ahora las emociones son movidas a la alegría, a la ternura de ver a los niños allí actuar arriba del escenario. Acto seguido, una presentación dramática sobre la muerte de Cristo. Un drama. Y así tus emociones se conmueven, se entristecen, se alarman. Pero vean cómo hasta el momento no hubo ningún mensaje racional.
No hubo ningún mensaje directo que informe a mi mente. Pero yo pregunto, ¿y estas cosas que hemos visto, esas demostraciones, no estaban informando algo también? ¿No estaban informando nada? Sí, hermanos, pero de manera indirecta a la persona. Porque hasta el momento solo fue música, solo fue interpretaciones, cosas que mueven la afección, los sentimientos, pero no hubo un mensaje racional, directo, que informó a mi mente y de ella pasase a mi alma y mi espíritu, que es quien adora a Dios. Por lo tanto, no hubo adoración espiritual. No lo hubo. ¿Por qué? Porque no hubo edificación del creyente. El creyente no fue edificado en el único lugar donde Dios está interesado en edificar, que es en el alma, en el espíritu. Ni tampoco hubo una adoración directa hacia Dios, porque todo fue horizontal. Todo fue aquí entre nosotros, visto horizontalmente. Una música apacible, una presentación de los niños, los bailes, una banda tocando, un solo de una muchacha con una voz tan dulce y atractiva para todos nosotros. Pero nada fue ofrecido directamente a Dios por la mente de la congregación, sino que todo fue un teatro. Todo fue entretenimiento para las personas. La adoración es algo vertical. Es algo dirigido a Dios por personas transformadas por medio de las mentes que se dirigen al Señor. Así que es un tremendo error, hermanos, tratar de mover primeramente las emociones de las personas antes de que mi mente comprenda lo que estoy haciendo aquí delante de Dios. Así no hay ni edificación, así no hay ni tampoco adoración dirigida a Dios, porque mi mente no entendió nada. Mi mente no ha sido informada en nada. No ha habido palabras comprensibles ni pensamientos comprensibles junto con la congregación, porque es en el Espíritu que el Señor nos enseña. Es en el alma donde el Señor nos enseña. Y esto es tremendamente, hermanos, importante. Es por medio del entendimiento de su palabra en nuestras mentes que el Señor decide edificar. Voy a repetir eso. Es por medio del entendimiento de su palabra en nuestras mentes que el Señor decide edificar. Es por allí donde el Señor decide transformar. Es por allí donde el Señor decide derramar de sus bendiciones a nuestra alma, a nuestro espíritu. Allí lo que hace el Señor es edificarnos en el amor unos por otros. Es por medio del Espíritu. Es a través de tu mente comprendiendo sus mandamientos, su palabra. Es allí donde Él obra la mortificación de nuestros pecados. No es en el baile, no es en la emoción viendo a unos niños actuar, no es cantando el feliz cumpleaños de una amada hermana el día del Señor. Es en el Espíritu que el Señor obra nuestra santificación. Es allí donde el Señor obra nuestro amor por Él. Es allí donde el Señor fortalece nuestra fe. Es por medio del Espíritu que el Señor nos capacita para vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Necesitamos ser tratados por Dios, pero necesitamos ser tratados en nuestro espíritu, a través del entendimiento espiritual de su palabra en nuestras mentes. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y no por la parafernalia, hermanos, quizás del catolicismo romano, que nosotros vemos esas grandes catedrales que lo único que hacen es llamar nuestra atención. Entramos allí y ¡wow! Nuestros sentidos. Los cristales, los santos, la vestimenta de todos esos sacerdotes. Nada de eso adora a Dios y edifica al alma. Ni tampoco todo lo que hacemos hoy en día en las iglesias evangélicas, donde la palabra de Dios, en vez de ser la centralidad de nuestro culto de adoración, le damos más importancia a la banda musical. Le damos más importancia a los escenarios, a las luces, a las obras teatrales, al humo, al yo y al yo. Nada de eso adora a Dios y edifica el alma. Nada de eso nos hace más pobres de espíritu.
Porque eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestro espíritu. Que mengüe, que sea cada vez más pobre. Pero mientras el espíritu no es tratado, esa obra no es hecha. No hay pobreza de espíritu delante de Dios, sino lo que hace es aumentar nuestro orgullo, nuestro ego y la centralidad en nosotros mismos. Y nada es tratado, los pecados no son tratados, el carácter no es tratado, no hubo lugar para la obra del Espíritu de Dios de traer convencimiento para poder corregir lo malo que hay en nuestras conductas o de venir a traer consuelo verdadero, un consuelo verdadero que dura en el alma del creyente cuando éste lo necesita. A los corazones que sufren por la causa de Cristo, los corazones que sufren por la causa del Evangelio, ¿dónde van a ser consolados, hermanos? Si no es por medio del Espíritu, trayendo la palabra de Dios a la mente del atribulado. Aquellos que lloran por sus pecados, ¿cómo serán consolados? ¿A través de ver a alguien bailar con banderas? La comunión con Dios no es fortalecida porque no expusimos nuestro espíritu para que Cristo derrame sobre y dentro de él su amor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús dijo que la adoración ya no sería más física, sino que pasaría a ser otro tipo de adoración. Sería una adoración por el Espíritu y por medio de la comprensión de su palabra a través de nuestra mente. Si la mente está ausente, si la mente está desenchufada, no hay adoración. Porque el alma es la que debe adorar a Dios. Y eso es a través de nuestra mente. Hermanos, ¿quién quiere adorar a Dios de esta manera? ¿Quién quiere adorar a Dios de esta manera? ¿Quién verdaderamente busca la edificación de su alma? ¿Quién verdaderamente tiene celo por su espíritu? ¿Quiénes son los que están aquí entre nosotros? Los verdaderos adoradores a los cuales el Padre está buscando. ¿Quiénes son? Muchos pasan por la iglesia y muchos se van porque no encuentran lo que buscan, sino que solo ven aburrimiento, solo ven solemnidad y pasan y se van. Hermanos, es una triste realidad la influencia y el protagonismo que está cogiendo la música y el entretenimiento en la adoración de las iglesias en los días de hoy. Por eso se hace necesario tener una constitución como esta. ¿Para qué? Para poder establecer, hermano, lo que hemos venido haciendo y lo que esta iglesia quiere mantener para la adoración y el servicio a nuestro Señor. El próximo domingo sí le daremos finalización a nuestra constitución y concluiremos respondiendo que es adorar entonces a Dios también a través de su verdad, en espíritu y en verdad. Quisiera terminar leyendo nuevamente la sección 3 de nuestra Constitución. Dice, dada la influencia y el protagonismo que está cogiendo la música y la adoración de la Iglesia, se hace necesario establecer en esta Constitución lo que hemos venido haciendo y lo que esta Iglesia quiere mantener para adorar a Dios en referencia a la música. Considerando lo que afirma nuestra Confesión de Fe, capítulo 16, párrafo 1 y 5, y sus implicaciones, usamos un instrumento para adorar, preferentemente piano, órgano, y no porque sean más santos, o con ellos nuestra adoración será más agradable a Dios, pues adoramos a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, pero adoramos a Dios desde nuestros corazones a través de nuestras bocas. El instrumento es solo para unificar el ritmo en el canto de la congregación y la melodía, no para hacer la adoración más agradable a Dios. Esta forma es la que nos ayuda a quitar protagonismo de músicos y de hombres en nuestra adoración pública para centrar nuestras mentes y corazones en Dios a quien debemos adorar. Damos gracias al Señor por su palabra.